Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Bendecido día este que Dios nos ha regalado, bendecido día este que Dios diseñó para usted y para mí. Estamos aquí en un nuevo programa en el Monte de la Gracia para bendecirles, para aconsejarles, para llevarles palabra de Dios al corazón. Y bueno, me encuentro aquí muy bien acompañada y quiero que mi compañera de hoy se presente. Buenas tardes, Inés, que el Señor me la bendiga mucho y a todos los que nos están escuchando y viendo. La gloria y la honra sea para el Señor en esta tarde. Mi nombre es Connie Dayana Solano Venegas. Tenemos historia, Sí. historia, bastante historia. Inésita fue mi profe de kinder y bastante tiempillo, ¿verdad? Sí, bastante tiempo. No digamos tanto, pero bastante Sí, tiempillo, sí. pero gracias al Señor por este tiempo. Sí, bueno, me siento muy honrada y muy feliz porque ella estuvo ahí en un grupito de kinder hace bastantillos años y yo me gozo de ver ahora a Connie, que ella también es profesora, tiene 2 licenciaturas, una joven llena del Espíritu Santo que le sirve a Dios. Entonces me siento pero súper feliz, acompañada aquí por ella. Y hoy, bueno, estamos aquí llegando a través del 930, ampliación modulada por Radio Costa Rica, una radio especial preparada para que le subamos las ideas a Dios. Y es un lugar lindo y especial, gracias a Jonathan que nos prepara todas las cosas, y también a don Andy Torres que nos ayuda, nos aconseja y nos brinda este lugar. Y también estamos en el canal de YouTube, estamos en Facebook Live, tenemos página y las aplicaciones también, así que estamos para servirte, cualquiera que sea tu nombre, cualquiera que sea tu edad, donde quiera que tú vivas, nos veas en Costa Rica o en otro país, aquí estamos para servirte. Así que vamos a hablar unos minutitos con nuestro Padre Celestial. Padre bueno, te damos gracias, Dios, sabiendo, Papito Santo, que tú eres el que eres honrado en este día, que tú eres el que eres alabado en este día, Señor, y que tú estás interesado en todas aquellas personas que nos sintonizan en este momento y en todas aquellas que también van a ver el programa cuando el programa les sea compartido por algún amigo, por alguna amiga, Padre. Queremos bendecir a cada persona, Señor, cada adulto, cada joven, cada niño, Padre, cada persona, Señor, donde quiera que esté y cualquiera que sea su necesidad en este momento, Dios, las ponemos delante del trono de tu gracia, Señor. Que tu palabra caiga en corazones receptivos, en mentes que reciban tu palabra, Señor, en este día, Papito bueno, confiando y creyendo que ya tú, Señor, de antemano sabías cuáles eran las personas que iban a sintonizar el programa y cuál era la necesidad del corazón, Padre. Aquí estamos para servirte, Señor, humildes siervas tuyas, vasos que tú usas, Padre, para honrar tu nombre y para enriquecer el corazón, Señor. Muchísimas gracias, Diosito precioso. Toma tú el control, Señor, de todo lo que vamos a hablar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y estamos aquí en este programa hablándoles acerca de una fe inquebrantable en Dios, una confianza completa que viene al corazón a pesar
de cualquier situación que estemos pasando, una fe probada como el oro, un corazones probados como se prueba, como se refina el oro. Y entonces queremos hablar acerca de un personaje de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que se llamaba Job. Job, según los eruditos y los especialistas, creen que Job es uno de los libros en realidad más antiguos, ¿verdad? Más antiguo que otros que están antes que él, pero lo acomodaron en este lugar, pero es un libro muy, muy, muy antiguo. Y sin embargo, siendo tan antiguo, es un libro donde se habla tan claramente de nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces quiero aquí conversar con Connie acerca de este hombre que ya mucha gente sabe, ¿verdad?, que él sufrió mucho, pasó muchas situaciones, pero así como tú y yo y todas las personas que nos sintonizan, sabemos que todos en algún momento pasamos por esa prueba, por esa situación, tal vez de diferente forma, pero lo lindo es saber que cuando nos acercamos a Él, ahí hay un propósito que Dios encuentra y encamina para bien todo lo que nos pase, aunque a veces no entendamos y aunque a veces nos sintamos tan mal, que sentimos como que si Él no nos estuviera escuchando. Entonces, Connie, yo quería, hacerle la primera pregunta. Si estamos pasando por situaciones, por problemas, aún así que nosotros no sintamos a Dios y nos sintamos tan mal, Dios está ahí, Connie, en medio del problema. Inesita, qué linda la pregunta, porque el tema, una fe inquebrantable, muchas veces nosotros hemos leído el libro de Job, hemos leído muchas veces, y cuando se nos dice sobre circunstancias difíciles y pruebas, lo primero que se nos viene a la mente es Job. Uh-huh. Pero Dios quiso que en su palabra quedara registrada la vida de Job como edificación para su pueblo, para edificación mía y para edificación de su pueblo, porque muchas veces como seres humanos sí hemos sentido que tal vez Dios no está ahí como personas. Nuestras emociones bajan y decimos, Señor, ¿dónde estás? Pero leyendo Job, capítulo 23, que fue lo que me impresionó mucho, Job se siente igual que nosotros en muchas circunstancias, como nos hemos sentido, que muchas veces nos sentimos solos, que muchas veces nos sentimos tal vez que Dios no nos escucha, que nuestras oraciones no pasan del techo, y que oramos y que oramos y que oramos, pero no vemos la respuesta de Dios. Y para adelantarle la respuesta, sí, Dios está ahí en cada momento, en cada circunstancia difícil. Dios no nos va a dejar solos. Dios no deja que sus hijos caminen solos. Dios está ahí y camina con nosotros. Pero Job es un libro muy lindo, y especialmente hoy que vamos a tratar el capítulo 23. Voy a pedirle a Jonathan que me ponga el versículo para que leamos unos versículos de este capítulo 23. Ahí está. Job 23:10. Bueno, en realidad puse varios versículos ahí. Es acerca de lo que él decía cuando hablaba con Dios. Si pudiera llegar ante su presencia, decía él, en medio de su situación, en realidad estaba ante su presencia, pero él decía, si pudiera llegar más allá, enfrente de él y decirle todo lo que siento, él me contestaría y entendería mis pensamientos y mis palabras. Allí sería declarado inocente, porque él es mi juez y mi abogado defensor. Y una parte que decía, busco por todo lado, pero no lo veo. Me muevo hacia el otro lado y no lo percibo. Él conoce mi senda, mi existencia y mis anhelos más profundos. Y vea qué lindo, Connie, que decía, me ha probado como se prueba el oro, y he salido aprobado, luminoso, fuerte y con gran precio. Inés, qué lindo este versículo, el versículo 10 de Job 23, si pudiera llegar ante su presencia. Como vos decías bien, muchas veces uno dice humanamente, orándole al Señor, Señor, si pudiera estar delante de ti,
Si tuviera 5 minutitos, Señor, si me regalaras 5 minutos para estar cara a cara contigo, yo te podría hablar, yo te podría expresar, yo podría decirte lo que siento, por lo que estoy pasando, yo podría explicarte mi situación. Como hijos de Dios, como seres humanos también, en muchos momentos hemos dicho, Señor, si pudiera verte, si pudiera estar ahí, lo que Job expresó en ese versículo, llegaría hasta donde ti, tú me escucharías, porque Dios no nos cierra las puertas. Y me gusta mucho la traducción del lenguaje actual. En el versículo 3 dice, si yo supiera dónde vive, iría corriendo a buscarlo. Lindo, aquí ¿verdad? Se ve la humanidad de Job, se ve la desesperación de Job. Job tiene su fe puesta en Dios, en ningún momento la fe de Job decayó, pero su estado de ánimo muchas veces cayó, como persona, como ser humano, por todas las situaciones que pasaba, pero su fe fue inquebrantable, fue intocable. Y dice el versículo 9, busco a Dios por todas partes y no puedo encontrarlo. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros eso, Señor? Sí. Te busco. Pero ¿por qué Dios quiso que esto estuviera en su palabra? ¿Por qué? Porque Dios quería que nosotros entendiéramos que Él conoce perfectamente nuestros sentimientos. Él sabe perfectamente que somos imperfectos, que muchas veces la angustia nos va a llenar, que muchas veces nos va a llenar la desesperación, que muchas veces queremos que el Señor nos contestara y que muchas veces no vamos a recibir tal vez esa contestación de Dios en el tiempo que nosotros queremos, pero que la respuesta de Dios viene, sí viene. Dios responde de 3 maneras. Dios responde sí, responde no o responde espere. Sí, espere un momento. Entonces muchas veces nosotros queremos apresurar el tiempo de Dios, queremos apresurarlo, pero el tiempo de Dios es lindo, el tiempo de Dios es perfecto. Y aquí donde podemos ver la humanidad de Job. Job en un momento estaba con los ánimos por el suelo. Ya después, más adelante en el versículo, dice que Él conoce su camino. Él conoce nuestro camino. Y dice que nadie lo hace cambiar los planes. Así que Él hará conmigo todo lo que Él quiera hacer. Y si somos hijos de Dios y nuestra fe está puesta en el Señor, nosotros sabemos que sus planes van a ser perfectos, que sus planes son perfectos, que nuestros planes muchas veces no son perfectos y muchas veces pensamos que aquello es bueno, pero Dios dice no, tengo algo mejor para ti. Así es. Y uno le ora a Dios y le ora pensando que eso es bueno, o que aquella o esta circunstancia sea, pero Dios tal vez dice no, hay algo mejor, hay algo mejor, ¿verdad? Sí, y sí es cierto, ¿verdad? A veces por medio de la situación que estamos pasando, por medio del tal vez el dolor, o tal vez una enfermedad, o tal vez una angustia, una preocupación tan grande, entonces sentimos como que si Dios no nos está escuchando, como que si Dios no nos está oyendo, como Job, ¿verdad? Así se sentía él, sentimos como que si Dios se ha alejado, y sabemos que podemos llegar delante de Él, y sin embargo empezamos a decirle, Dios, pero si te tuviera aquí enfrente, o sea, si te pudiera ver, porque sí lo sentimos, a Él lo sentimos su presencia, pero como no lo vemos físicamente, en esos momentos duros queremos como que si pudiéramos verlo, ¿verdad? Y a veces decimos cosas, pero muchas veces es de la angustia, pero lo lindo es que Dios nos oye, Connie, Dios nos escucha y Él nos conoce, ¿verdad? Pero igual que Job, igual que todos nosotros, Connie, a pesar de que nosotros tenemos debilidades, tenemos imperfecciones, sin embargo, ¿cómo será que Dios nos ayuda? A pesar de que no somos perfectos. Es linda la pregunta y también difícil la respuesta. ¿Cómo será que Dios nos ayuda? Primero, Dios está con nosotros, pero Dios nos ayuda también a través de las pruebas, de las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque es necesaria la prueba.
para que nuestra fe aumente, para que nuestro carácter en Cristo se fortalezca, para que nuestra confianza en Dios se fortalezca, se cimente. Necesitamos pasar por todas estas pruebas, circunstancias difíciles, para ver las maravillas del Señor, para como hizo el pueblo de Israel cuando pasó el Jordán. Y hay una canción, ¿verdad? Sí. Que al otro lado ellos cantaron, pero tuvieron que cruzar el Jordán, tuvieron que cruzar el río, el mar. Sí, si no lo hubieran cruzado, no hubieran tenido la experiencia, ¿verdad? Y usted me decía ahora de las imperfecciones, ¿verdad? Que muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿en qué momento seré yo perfecto? ¿O cómo será esto? ¿Cómo me verá Dios? Dios conoce que nosotros somos imperfectos. Él sabe que somos imperfectos, que vamos a llegar a la perfección total y plena cuando nuestros cuerpos sean renovados, sean transformados, cuando estemos en el cielo. Pero Dios demanda de nosotros esfuerzo. Dios quiere que su pueblo se esfuerce, que nosotros como sus hijos, aunque somos imperfectos, y Dios sabe que somos imperfectos, Dios también nos exige a nosotros santidad. Dios en su palabra, en un versículo dice, sin santidad nadie puede ver al Señor. Y Dios sabe nuestras debilidades, pero ¿qué es lo lindo? Que nosotros no lo hacemos solos. Su Espíritu Santo está con nosotros. Es cuando diga el débil, fuerte soy. Es cuando podemos salir adelante. Nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder caminar. Pero con la ayuda del Señor, con la presencia de su Espíritu Santo, podemos seguir caminando, podemos avanzar. Así es. Y usted me hablaba ahora antes de entrar aquí a la cabina, estábamos hablando acerca de Pedro, ¿verdad? Pedro, que siempre lo vemos como que tenía muchas imperfecciones, sin embargo el Señor lo escogió a él, y lo escogió y lo llamó en medio de una gran prueba. Pero qué debilidades pudo ver el Señor en él, qué deficiencias, sin embargo, vio más allá y vio el corazón. Qué distintos los ejemplos, porque vemos a un Job probado fuertemente y su fe inquebrantable en el Señor. Y por el otro lado, vemos a Pedro, una persona totalmente imperfecta, llena de muchas imperfecciones, tal vez tosco para hablar. ¿Y qué vio el Señor en Pedro? ¿Qué vio en él? Y a mí me gusta mucho porque Pedro, a través de las circunstancias y el proceso que tuvo que llevar con el maestro, que fueron 3 años fuertes de un curso intensivo con el Señor, para llegar a después ser el Pedro que se paraba en las multitudes y hablaba. Pero antes, ¿cómo llegó Pedro a conocer al Señor antes? Y me gusta mucho porque se enlaza con lo que decíamos anteriormente, que Dios conoce nuestras imperfecciones, pero que exige de nosotros que seamos más, que hagamos más para Él, que dejemos atrás lo del mundo, lo que se nos quiera pegar a nosotros, y caminemos con el Señor. Y el ejemplo de Pedro me gusta mucho, un suceso que pasó y que está en Lucas 5, cuando habla de la pesca milagrosa. Dice que Jesús, estando junto al agua de Genezaret, dice que el gentío se agolpaba para escucharlo hablar sobre la palabra de Dios, y que estaba Pedro en las barcas. Ya habían, después de una noche larga de haber pescado, estaban ya preparando sus redes, limpiando sus redes, cuando se le acerca el maestro y le dice a Pedro que acerque la barca a la orilla, para que él pueda meterse en la barca y predicar. Yo decía, Señor, yo no me imagino lo que Pedro pudo pensar en ese momento humanamente. Un hombre trabajado,
cansado. Cansado. Toda la noche habían intentado pescar y que en ese momento una persona llegue y le diga, Pedro, Simón, en ese momento, necesito tu barca. Y cansado, Pedro le hizo caso, pero cansado, tal vez sin fuerzas, sin energías, ya deseando limpiar las redes para irse a la casa y descansar un poquito. Y sí, Señor, sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo, ¿verdad? Y entonces Pedro fue y le acercó la barca y el Señor empieza a predicar. Y a predicar, y no eran esas predicaciones de 20 minutitos, 30 minutitos. Me imagino que las predicaciones del Señor eran predicaciones largas, 3 horas, y Pedro por ahí tal vez sentado escuchando, deseando tal vez que el maestro terminara para irse a descansar a la casa. Y nada, que el maestro termina. Y ya cuando el maestro termina, ahora sí, dijo Pedro, ya terminó el maestro, qué dicha, ahora cansado. Sí. Qué dicha, terminó, ya me puedo ir. Cuando el maestro le dice a Pedro, Pedro, agarra tu barca al fondo, vamos al mar, al fondo, echa, exactamente, mar adentro. Y Pedro, seguro, otra vez me imagino la cara de Pedro. Cuando escucha al maestro decir esas palabras que le dicen, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro. ¿Quién sabe cuántas horas tuvo que haber pasado? Esperarse la prédica del Señor. Y después que el Señor le diga, boga mar adentro, cuando ya había limpiado las redes. Pero me encanta tanto la respuesta de Pedro, de Simón, que él, sin conocer mucho al Señor, porque este es un suceso reciente, apenas el Señor lo iba a llamar a ser pescador de hombres. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado. Toda la noche. Toda la noche, ¿no te das cuenta? Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué lindo, ¿verdad? Dice, pero en tu palabra echaré la red. Qué nada lindo. Hemos pescado, estamos cansados toda la noche de haber intentado pescar y no hay nada, pero en tu nombre echaré la red. ¿Qué es lo que pasa? Asemejándolo a nuestra vida, para nosotros. Muchas veces, ¿cuántas veces las situaciones de la vida nos cansan, nos agobian? El trabajo, el estrés, el trabajo físico, sí, física y espiritualmente, nos agobian. Las situaciones que nos rodean, el trabajo mismo nos carga. Digamos nosotros. Exactamente. Que somos profesoras de que uno es que somos docentes, que llegamos cansadas, tal vez agotadas. Y si tienes que llegar a la casa y dejar el trabajo para retomar el trabajo de la casa. Y ojalá sea un día de culto en la noche. Prefiere uno, ay, mejor me voy a quedar hoy. Ahí es cuando el Señor te dice, boga mar adentro. Boga mar adentro. Ay, sí. Qué toma tremendo. tus redes y boga mar adentro. 1 milla más. Un esfuerzo más es lo que requiere el Señor. Seguro Pedro pensaba, el Señor no se dará cuenta que estamos cansados. Claro, el Señor sabe. Sí, el Señor sabe. Pero el Señor quería recompensarlo, recompensar su fe, recompensarlo por su esfuerzo. Es necesario muchas veces, y no muchas veces, siempre esforzarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque de Él viene la recompensa. La recompensa muchas veces tal vez no la veamos aquí, pero nuestra mayor recompensa está en el cielo. Cuando veamos nuestras rodillitas chimadas por estar arrodillados delante del Señor. Y muchas veces orando y orando y orando, diciendo, Señor,
ahí es cuando debemos de confiar en el Señor. Cuando, aunque el cielo haga silencio, aunque no veamos o no escuchemos nada de parte del Señor, debemos de confiar como Job. Como Job confió. ¿Qué dijo Job? Sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo me levantará. Así es. Entonces Dios conoce, sí, nuestro cansancio, sí. Él conoce nuestro trabajo, sí. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras peticiones, conoce nuestras oraciones, conoce nuestros sentimientos. Por eso lo dejo en su palabra, con ejemplos, con hombres comunes y corrientes como nosotros, que pasaron pruebas y aún muchos de ellos pruebas más duras que las que nosotros estamos pasando. Sí, es cierto. Y tal vez las personas que nos están escuchando, muchas de esas personas tal vez dicen, sí, así me siento yo, me siento cansado, a veces llego del trabajo y llego cansado, y no solo estoy cansado físicamente, sino que también me cansé de orar. Exacto. Ya me cansé de orar por esta situación y no he visto un cambio, no veo que Dios me esté oyendo. Sin embargo, vea los ejemplos que te estamos poniendo. No, bueno, nosotras te podemos poner el ejemplo de nosotras mismas. Ahora después Connie va a contar algo duro que pasó ella. Pero mira a Job todo lo que pasó. Perdió a su familia, se enfermó, perdió su casa, perdió todo, pero él perseveró ahí creyendo en Dios con una fe inquebrantable. Igual Pedro, igual muchas personas en esta tierra han tenido esa fe inquebrantable aún en medio de cosas muy, muy, muy difíciles, pero perseveraron y recibieron la respuesta. Tal vez pasó algún tiempo, pero llegó el tiempo hermoso de Dios en que Dios escuchó, Dios les ayudó, Dios los fortaleció y hubo algo tremendo en la vida de estas personas. Y yo quería preguntarle a Connie que, bueno, ahí mismo en los versículos que estábamos ahorita leyendo, habla de que Job decía, y se refería a él mismo como el oro, porque decía que él estaba siendo probado como se prueba el oro. Y dice, bueno, hay una versión que yo estaba leyendo que dice, él conoce mi senda, conoce mi camino, y él está pendiente, vigilante de todo lo que yo hago, y aprecia y pone atención a mi situación. Me ha probado, pero vea qué lindo dice, pero saldré como oro refinado, puro y luminoso, y saldré aprobado. Vea qué versículo este. Sí. Entonces yo quería preguntarle a Connie que a qué se refería Job cuando se comparaba a él con el oro. ¿Qué es lo que pasa con el oro? Es interesante porque el oro, como lo conocemos, no nos viene así, sino tiene que pasar por un proceso, y un proceso fuerte, para que sea ese oro, para que ese oro brille. Buscando un poquito, dice que hay varios procesos para el oro, y uno de esos procesos es la refinación, y consiste en meter al oro, el metal, en un fuego fuerte, intenso, para que las impurezas se quiten. Dice para separar las impurezas del oro. Y una de las características también, no características, sino uno de los procesos es que el oro tiene que ser pasado también por ácido, por un tipo de ácido, para que se limpien, para que se lave de todas esas impurezas y llegue a brillar. Yo decía, Señor, ¿cómo se asemeja esto a lo que tú quieres hacer en nosotros? ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios mío, parece que estamos pasando por el ácido o esas circunstancias duras y difíciles, pero son necesarias? Dice la palabra del Señor que aunque pasemos por el fuego, no nos quemará. Sí. Y si pasamos por las aguas, no nos ahogaremos.
Todo está en que nosotros sabemos que no pasamos solos por las circunstancias y las pruebas, sino que Dios está con nosotros. ¿Que es necesario ese proceso en nosotros? Sí, es necesario, porque el Señor quiere que nuestras impurezas, que todo lo que se nos ha pegado del mundo, que todo aquello que ha querido adherirse a nuestra vida, sea quitado, porque el Señor viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, y todo eso tiene que ser quitado de nuestra vida. Todas esas impurezas, todos esos elementos que se nos quieren pegar, que sea quitado de nosotros y que brillemos, y que al final el producto sea como el oro fino, ¿verdad? Que brilla. Y leía una de las características del oro. Bueno, aparte de que pasa por un proceso de calentamiento a altas temperaturas y que tiene que recibir con exposición químicas también para quitar la impureza. Dice que dependiendo de la calidad del oro, el oro se rompe en trozos y son tratados con una solución de cianuro que se disuelve. Y dice que las características del oro es que es un metal blando, que es fácil de moldear, pero tiene que ser tratado en un proceso fuerte. Somos así, sí. Muchas veces somos así. Por eso somos moldeados por las manos del Señor, pero muchas veces el Señor nos moldea por un proceso fuerte, a altas temperaturas, pero no porque el Señor lo quiera, sino porque es la única manera en que las impurezas se vayan. Es la única manera de separar lo que no es del oro, ¿verdad? El oro no se deslustra, no pierde su brillo, no se oxida, no se corroe, mantiene su brillo, pero esto después de todo ese proceso, ¿verdad? Sí, después de un proceso duro, ¿verdad? Yo hoy que venía, que mi esposo no me pudo ir a recoger, y tuve que pegarme una caminada y venía con un calor y digo yo, ay, me siento como que estoy en el horno, con este calor que siento en este momento. Y muchas veces sentimos eso no solo en lo natural, sino también en lo espiritual, en lo emocional, en todas las áreas de nuestra vida, como que estamos metidos en un horno ahí donde el Señor nos está quebrantando, nos está formando, está haciendo de nosotros un instrumento de gloria, un vaso de honra y gloria para la casa de Dios. Y muchas veces no entendemos las cosas que pasamos, pero como explicaba ahora Connie, que el oro pasa por procesos difíciles, por procesos diferentes y a través de materiales diferentes, ¿verdad? Entonces, igual somos nosotros. Él nos tal vez permite que pasemos por una situación, luego por otra, y Él nos va limpiando y nos va limpiando, ¿verdad, Disculpa Connie? que te interrumpa. Escucha esto, dice, tras haber separado el hierro, el mineral aún puede contener metales como cobre, zinc, plata o cualquier otro. Seguidamente se aplica el ácido clorhídrico o nítrico para separarlos. Tras realizar varias veces este proceso, se evapora mezclándose así los químicos, procesando así el oro puro. Imagínese, Varias veces. No sé a qué te imaginas cuando esto que está explicando Connie, de estos procesos, de estos de ácido nítrico y todo esto. Bueno, yo no sé cuál será tu ácido nítrico, ¿verdad? Pero para cada uno puede ser algo diferente. A veces hasta un familiar puede ser que nos hace la vida imposible, o alguna persona en el trabajo, ¿verdad? Que el enemigo la utiliza también para molestar, o en la calle, o alguna prueba, alguna dificultad, alguna situación, no sé, difícil, puede ser tu ácido nítrico, ¿ah? Con la familia. Con la familia, a veces nosotros quisiéramos que nuestra familia toda creyera igual que nosotros, que se congregaran a como nosotros lo hacemos, o que pensaran igual, y a veces es difícil, no es tan fácil que todos podamos estar de acuerdo
en la manera de creer, igual con la gente de la calle. A veces nosotros le hablamos a la gente y quisiéramos hacerle entender a la gente de que Dios es real, de que el Señor quiere que le busquemos, de que el Señor quiere que le clamemos ahora que venimos pasando. Siempre lo repito en todos los programas, de la Costa Rica que era antes a todo lo que estamos viviendo ahora, y Dios llama y toca la trompeta y llama a la gente a orar. Y cuando usted ve, Connie, en las reuniones de oración, llega poca gente, Sí. ¿verdad? Y entonces no oímos al Señor, y en medio de todo eso, Dios está ahí, Dios nos llama y nos llama y nos llama, y nosotros quisiéramos que todos pudieran entender el llamado a la intercesión, pero no es así. Entonces a veces es como ese ácido nítrico que le cae al oro, porque al nosotros decir, pero si los otros no están orando y yo soy el que estoy intercediendo, pero no, Dios nos dice, no, tienes que perseverar en la intercesión. Las hermanas que me están escuchando, ahí estaba viendo ahorita en el programa varias hermanas que están opinando sobre la palabra que estamos hablando, y somos intercesoras y somos intercesores y somos hijos e hijas de Dios, valientes guerreros que queremos servirle a Dios y queremos seguir adelante. Y yo quería, bueno, que Connie, hacerle una pregunta. ¿Ha pasado usted por alguna experiencia, Connie, en la que usted se ha sentido como que está siendo probada como el oro? Bueno, creo que han sido varias experiencias en las que uno ha sido probado, pero sí puedo contarle de una bastante dura y difícil. Un accidente que tuve el 28 de septiembre del 2010. Tuve un accidente. Venía del trabajo con mi papá en la moto. Ya íbamos para la casa y un vehículo se nos atravesó, y en esto de no querer chocar con el vehículo, mi papá se quitó el vehículo, pero la moto derrapó. Estaba lloviendo, perdón, y la moto derrapó y un bus nos golpeó. Cuando el bus nos golpeó, ambos caímos. Mi papá cayó inconsciente y yo caí al lado del bus, y el bus me llevó, me arrastró varios metros, me arrastró el bus y yo quedé en las llantas del bus. Cuando mi padre toma conciencia y recobra la conciencia y no me ve, él empieza a buscar y ve un bulto como una bolsa de basura en unas llantas del bus. Fue un accidente muy duro. Cuando me sacaron, papi me sacó porque nadie se animaba a sacarme. Él me sacó, y ya cuando me llevaron en el hospital fue un proceso muy duro. Perdí toda la piel de la pierna derecha. Tuvieron que hacer muchos injertos de piel. La pelvis, se me fracturó la pelvis. Los brazos, la cara, los ojos, los vasitos capilares de los ojos se me estallaron. Quedaron rojos porque estaban estallados. Mi cara era irreconocible totalmente. Irreconocible. A mí me llamaban un paciente politrauma porque tenía muchos traumas. Tenía muchos, la tibia, el peroné. Muchas lesiones tenía. Me hicieron un lavado quirúrgico, me hicieron injerto de piel, perdí toda la piel porque el bus cuando me arrastró me quitó toda la piel de la pierna. El proceso fue muy duro porque es un proceso en donde tienen que limpiarle a uno la pierna. Yo quedé sin piel, quedé solamente con los tejidos expuestos. No me podían, quedé un tiempo con la pierna, le ponen a uno como un aparato para guindarle la pierna porque la pierna no puede tocar la cama. Me curaban, cuando me curaban era algo sumamente doloroso. Me tenían que quitar las vendas de la pierna, y como la pierna no tenía piel, las vendas se pegaban a los tejidos.
Te cuento que usaban botellas de agua, pueden ser 12 a 16 botellas de agua para echar en la tela y poder ir despegando poquito a poco la tela del tejido. Esto es doloroso y aún cuando me echaron lidocaína, que es, siempre se me olvida la palabra. Anestesia, que es anestesia, la más fuerte, me echaban la más fuerte, yo no aguantaba, aunque yo trataba de ser fuerte, pero era un proceso muy duro y mi familia tuvo que vivir ese proceso todos los días, ver las curaciones, sufrí una infección en los pulmones, del INS al Calderón, del Calderón al INS, a las operaciones. Fue un proceso bastante duro. Las enfermeras a mí me decían, ¿por qué usted toma fotos? Porque yo tomé fotos cuando me estaban curando. Yo les decía, porque yo sé que yo voy a salir y que esto va a ser un testimonio muy grande. A mí me decía, un doctor me dijo que yo iba a perder la pierna, que me iban a tener que amputar la pierna, porque la pierna se me necrotizó, se me puso negra, y solo el Señor me guardó esa pierna. Amén, así es. Porque los doctores no daban buenas expectativas. Los doctores, por eso yo le digo a usted, si usted está en el hospital y está escuchando en estos momentos la emisora, o usted nos está viendo, y los doctores te han dicho muchas palabras negativas, yo decía, yo las escucho, pero yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Así es. Y mi fe sí, el estado de ánimo cayó, pero mi fe nunca cayó, porque yo sabía que si el Señor me guardó de ese accidente, Dios me iba a ayudar, porque Dios no deja sus planes inconclusos. Dios lo que hace lo termina. Amén. Dios termina su obra perfecta. Y como dijo Job, cuando leímos, decía por aquí, Él hará conmigo lo que quiere hacer. Y Él se glorificó en mi vida. Y yo lo cuento como testimonio cuando puedo. Por eso, si a usted le han dicho, no escuche. Si le han dicho palabras negativas, váyase a la palabra de Dios y lea la palabra de Dios. Y arrodíllese si puede arrodillarse y clame al Señor. Y el Señor traerá su fortaleza, su confianza, su fuerza, porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Y si Dios te saca de esa situación difícil, no se olvide de las misericordias del Señor. Como dice un salmo, no nos olvidemos de sus misericordias y sus bendiciones, porque si Dios nos saca de algo duro, es para que nosotros hablemos y para que nosotros le honremos y le glorifiquemos y le exaltemos, y por medio de nuestro testimonio muchas personas puedan fortalecerse y decir, no estoy solo, sé que hay otras personas que se sintieron como yo, no estoy solo, yo no sabía la historia de Job, yo no sabía la historia de Simón Pedro, y hay muchas historias en la palabra de Dios que Dios las registró para fortaleza de sus hijos, de su pueblo. Amén. ¿Eso cuánto tiempo duró esto? A mí me daban muchos meses en el hospital. Me dijeron que más de 6 meses yo tenía que durar en el hospital. Y el Señor se glorificó en mes y medio. Qué tremendo, ¿verdad? 28 de septiembre, octubre, todo octubre, en noviembre, casi 2 meses estuve en el hospital. Casi 2 meses estuve, más la rehabilitación. Bueno, a mí no me dieron rehabilitación en el hospital, la rehabilitación fue casera, fue en la casa, cuando mi familia, mami me curaba, porque se me empezaron a abrir las llagas, se me hicieron, eso no cierra completamente el tejido, sino que es como el zacatito, que usted pone zacate y después se va extendiendo. Ellos pusieron injerto
pero habían partes que pegaban y otras partes que no pegaban. Entonces esas partes se abrían y había que cortar y limpiar. Entonces mami tenía que limpiarme y eso era un proceso en la casa. Y cuando yo veía que esa pierna no cerraba y no cerraba y no cerraba y que yo no podía todavía caminar y que me decían, usted va a cojear, usted va a cojear, usted no va a caminar bien. Y para gloria y honra del Señor, Camina muy bien. camino, corro y hago todo. Y usted me decía que en ese momento pensaba en el Señor Jesucristo. Sí, porque cuando a mí me curaban te decía que tenían que usar muchas botellas de agua para poder despegar la tela. Y la cama quedaba llena de sangre. Y debajo de la cama se pasaba la sangre. Entonces las enfermeras tenían que limpiar debajo de la cama y quitar los colchones porque quedaba todo lleno de sangre. Y yo decía, Señor, ¿cuánto pasaste tú en la cruz del Calvario? Cuando sus túnicas se pegaron a su piel, porque dice la palabra del Señor que Él fue molido por nuestros pecados. Él fue molido. A Él no lo golpearon unas cuantas veces, a Él lo molieron. Y cuando lo despojaron de sus túnicas, de sus ropas, su piel pudo quedar pegada en las túnicas. Y cuando lo rasgaron, cuando le quitaron las túnicas, qué dolor tan grande. Si yo sentía un dolor tan duro, cuánto el Señor pasó por nosotros. Cuánto dolor el Señor pasó por usted y por mí, para que nosotros no tomemos en vano el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, para que no juguemos a la iglesita, para que no tomemos las cosas del Señor de juguete, un día estoy, un día no estoy, un día me siento bien, otro día no me siento bien. Job creyó en el Señor y su fe fue inquebrantable. Nosotros debemos de seguir confiando en el Señor y muchas veces decaemos, pero nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar siempre en Él y no irnos por emociones. No confiar en el Señor por emociones, confiamos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque el Señor dio todo en la cruz del Calvario, dio lo más preciado y lo más hermoso que fue su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros hoy tengamos vida, para que nuestras túnicas sean limpias. El Señor tuvo que manchar sus túnicas con sangre, para que nuestras túnicas, nuestras ropas sean blancas, para que hoy podamos presentarnos delante del Señor, limpios, aprobados. Aprobados por Dios. Por Dios. Entonces, bueno, yo quiero que para allá nos quedan unos minutitos para que Connie pueda orar por las personas que nos están ahí sintonizando, Connie. Así es, vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde, Señor, damos gracias a ti por tu inmensa bondad, por tu misericordia, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre Celestial. Porque como hemos aprendido y compartido en esta tarde, Señor, tú nos conoces, Señor. Sí, tú Señor. sabes nuestras debilidades. Conoces, Señor, que somos imperfectos, que somos seres humanos, que fallamos, que muchas veces quisiéramos hacer lo correcto. Padre Celestial, pero delante de ti llevamos, Señor, todas nuestras imperfecciones. Ponemos delante de ti, Señor, a los pies del Maestro, todas nuestras debilidades, Señor, nuestro cansancio, Padre Celestial, nuestro trabajo, Sí, Padre Dios. mío, nuestras frustraciones, Señor, si hay frustraciones, si ha habido cansancio entre tu pueblo, Señor, si tu pueblo siente que ya no puede más, Señor, que ya las manos le pesan y los brazos les pesan para levantarlas, Señor, en esta tarde yo oro,
pueblo, para que tú renueves sus fuerzas, Señor, para que tú levantes las manos del caído, Señor, para que tú, Señor, endereces, Señor, esas rodillas endebles, Padre Celestial, para que tú traigas tu fortaleza, Señor, para que tú traigas tu fuerza sobre tu pueblo, Señor. Si en algún momento, Señor, tu pueblo ha sentido caer, Señor, por las circunstancias difíciles, si ha venido la crítica, Señor, sobre tu pueblo, Señor, si ha venido, Señor Jesús, aquello, Señor, que el enemigo haya querido traer entre tu pueblo, oh Padre Celestial, levanta bandera de victoria sobre tu pueblo, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, fortalece a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo, Señor, encuentre, Señor, fuerza, aliento, Señor, en ese río de agua viva que eres tú, Señor. Que podamos fortalecernos en el Señor, que podamos, Señor, arrodillarnos delante de ti, Señor, arrojar nuestras coronas delante de ti, Señor, que podamos descansar a los pies del Maestro, Señor, que podamos descansar a tus pies, Señor, porque tú nos prometes, Señor, que no nos dejarás solos en las pruebas ni en las dificultades, Señor. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Oh Señor, tu vara y tu callado me darán aliento. Señor, tú prometes que tú, Señor, estarás con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, que no nos vas a dejar solos, que ahí vas a estar caminando, Señor, en la prueba, en la circunstancia, en la enfermedad. Tú traes fortaleza sobre tu pueblo en medio de la enfermedad, Señor. Tú traes ese espíritu alegre, Señor, para aún, Señor, en medio de esa enfermedad, muchos puedan conocerte, Señor, muchos puedan venir a tus pies, Padre Celestial, en medio de las circunstancias, Señor. Tú utilizas la circunstancia de mi hermano, de mi hermana, para que muchos vengan a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús, levántate, camina, anda, toma tu lecho y anda, toma tu cama y anda, levántate en el nombre del Señor y deja de estar ahí postrado, porque quien te da la fuerza es Cristo, quien te da el aliento es el Señor, y su Espíritu Santo viene sobre ti y te levanta y te renueva y te da nuevas fuerzas, porque Él está contigo y no va a dejar su iglesia sola. Él no va a dejar a sus hijos desamparados. Él provee para el cansado, para el afligido, para el agotado, para el que está enfermo. Él provee en este momento su providencia. Él es fiel, Él es justo y no nos dejará ahí, no nos dejará en el suelo, sino que nos levantaremos y renovaremos nuestras fuerzas. Que su palabra sea para nosotros esa fuerza, ese aliento, ese sustento, que encontremos en su palabra ese refugio, esa peña que es Cristo el Señor, que encontremos en su palabra ese aliento. Oh, gracias, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro Dios, tú eres nuestro juez, y como lo dice Job, y me declarará inocente. Gracias, Padre Celestial, porque nadie podrá hacer cambiar tus planes, y lo que tú tienes para tus hijos, tú lo harás perfecto. Y tú, Señor, estarás conmigo, tú estarás con tu pueblo, con tu iglesia, Señor, en todo momento. Solo a través de la paciencia y la espera en la fe recibimos las promesas de Dios. Así que yo te animo que si estás pasando por pruebas y circunstancias difíciles, a través de la paciencia y la espera en fe, puedas recibir las promesas de Dios. Y esfuérzate y sé valiente. No te desanimes, porque hemos de cruzar y hemos de alabar al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Qué lindo, me siento tan contenta. Es que me acuerdo el primer día que usted llegó al kinder, hace casi, bueno, no sé cuántos, como 28 años tal vez, y que el primer día que llegó, levantó la mano en el kinder y me dijo: profe, yo puedo predicar. Y vuelvo a ver yo así una rosquita. Y le digo, bueno, predique. Y empezó a hablarle a los compañeritos del kinder. Y Cristo viene, y Cristo vive, y yo soy el camino. Y ahora que estaba orando, me acordé de ese momento. Gloria Qué lindo. Al Señor, gloria al Bendito Señor. sea Dios. Gloria a Bueno, Dios Connie, muchas Todopoderoso. gracias. A Nos usted, seguimos Inesita. comunicando, ¿verdad? Gracias a y todos. que Dios me la bendiga. Amén.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir.